El tema de nuestra lección para este día es deberes terrenales y resultados celestiales. Vamos a considerar dos historias, dos relatos del Evangelio que nos van a ayudar mucho a comprender algunos aspectos sobre nuestra vida aquí, pero también que nos abren la puerta a las cosas que Dios quiere que sepamos que el Señor Jesús quería enseñarnos sobre el reino de los cielos. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Él. Bondadoso Padre, estamos agradecidos por lo que hemos aprendido y suplicamos que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir aprendiendo de tu palabra de tal manera que nos gocemos en ella y crezcamos en nuestra comprensión de las realidades espirituales. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como hemos dicho, Pastor Dani Perla, que vamos a ver dos historias. Vamos a comenzar justamente con la primera que nos corresponde hoy. Y es una cuestión que lamentablemente querían usar los líderes del tiempo de Jesús para entrampar a Jesús, como ya vimos que parece ser el modus operandi de ellos. Vamos a ir a Marcos capítulo 12, versos del 13 al 17, para descubrir esta narración que nos hace Marcos, y dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Viniendo a ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Pastor, en esta narración resulta que vuelven con esas preguntas de pasillo que usted mencionaba el día de ayer. Me gustó mucho ese término, para tratar de cazar a Jesús en alguna palabra. Un paréntesis acá, qué triste que hoy día parece que con las redes sociales la gente se ha hecho experta en esto, en tratar de cazar alguna palabra de alguien. Somos seres humanos y nos equivocamos, pero gracias a Dios Jesús jamás se equivocaba. Pastor, ¿qué está en juego acá? Porque esta pregunta al final es importante, y ¿por qué Jesús la resuelve de la manera en que la resuelve? Muy bien, es bien interesante toda esta narración. Recordemos nuevamente, estamos en la última semana de la vida de Jesús antes de ir a la cruz. Él ha estado llegando al templo, es un desafío abierto para los líderes, y entonces ahora todos esos grupos religiosos y de liderazgo que había en el pueblo de Israel, cada uno van a tratar de entramparlo. Comenzó con los fariseos, no pudieron, luego vamos a descubrir que llegan los saduceos. Aquí se confabulan los fariseos y los herodianos, dos grupos que eran totalmente opuestas sus visiones, pero ahora están juntos porque encontraron un enemigo común. Eso suele suceder también, cuando hay un enemigo común, hasta dos enemigos pueden unirse. Pero ahora le hacen una pregunta a Jesús, y parece que ellos decían: hoy sí tenemos ya la pregunta correcta. Habían estado de seguro esa parábola que él contó de la viña y del hijo y todo eso que él dijo de la piedra. Ellos quedaron pensando, y el hecho de que volvían a llegar a preguntar significaba que les había calado el mensaje. El mensaje llegó, porque si no le hubieran tomado importancia, pues simplemente se olvidan. Y ahora llegan con un asunto que era bien delicado, tanto para los romanos como para los judíos. Los romanos no podían tolerar que no se les pagara el impuesto. Y los judíos estaban divididos en este tema, tanto así que los celotes, que es un grupo subversivo que había surgido en el pueblo de Israel, ellos realmente, su gran controversia principal era ese pago del tributo, porque investigando, bien interesante que la moneda con la que se pagaba ese tributo era una moneda donde estaba el rostro de Tiberio César, y tenía una inscripción que decía Tiberio César, el César,
hijo del divino Augusto. Esa idea es la que daba la inscripción. Entonces la persona que pagaba el tributo, y noten, los romanos lo hacían pagar el tributo con esa moneda, estaba reconociendo su soberanía. Sí. Tan delicado era este asunto. Bueno, los celotes, un día se levantó Judas, había sido líder de esta revuelta, Judas el celote, y pues hubo una sedición. Los romanos lograron efectivamente aplacarlo, y hubo gobernadores que eran bien sensibles a esto, que los judíos no querían usar esa moneda porque esa moneda representaba la dominación extranjera, a tal punto que habían sacado unas monedas donde no aparecía eso, wow, que eran las de uso común, pero para pagar el impuesto esa era la moneda. Entonces llegan a Jesús. Noten que este es un tema bien delicado, tal vez nosotros lo vemos así simple, pero incluso en el futuro va a ser delicado, porque la destrucción de Jerusalén tuvo que ver precisamente con el levantamiento de este grupo de los celotes, porque no querían reconocer el derecho que Roma se había atribuido sobre ellos. Entonces todo este es el ambiente. Ahora vemos que no era algo sencillo. Si Jesús decía que sí, había que pagar el tributo, ¿con qué cara lo iban a ver los judíos, verdad? Y si Jesús decía que no, ahí estaban los herodianos. Claro. Entonces, note, una trampa perfecta. Aparentemente, ¿verdad? Por supuesto, era perfecta, menos para Jesús, porque Él conoce todo. Y entonces, si Él decía que no, ahí mismo lo acusaban, ellos salían. Siempre, de alguna manera, cuando no pudieron deshacerse de Jesús por sus propias manos, ellos buscaron una ocasión donde alguien más lo hiciera, y ellos quedar siempre, ¿verdad?, con apariencia. No, nosotros pues no tenemos nada que ver con eso. Pero aquí ellos dicen, bueno, aquí lo entregamos, llamamos a los soldados romanos y decimos, claro, mire, aquí hay uno que no quiere pagar el impuesto. Bueno, y ahora Jesús, ¿cómo resuelve esto? ¿Cómo resuelve esto? Jesús mismo les dice, ¿por qué me tentáis? O sea, en otras palabras, yo sé lo que ustedes están tramando y lo que están haciendo, pero da una solución magistral al asunto. Dice, tráigame una moneda. Ahí andaba esa moneda que no la querían, ¿verdad? ¿De quién es la inscripción? Es de don César. Entonces Jesús le dice, mire, den a César lo que es de César, den a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe que con esta respuesta Jesús estaba poniendo todo en su lugar? Bueno, mientras lo que tienen que dar al César no sea, en realidad compita con lo que es de Dios, délo. Pero cuando dice que hay un deber hacia Dios, no solo hacia el César, quien se consideraba que era una divinidad, se autoproclamaban ellos que eran dioses, los emperadores romanos, pero le está poniendo también un límite al César y le dice, ahí está Dios, ahí está un deber también que es de Dios. Los discípulos entendieron esto tan claramente que posteriormente en el libro de Hechos encontramos que ellos dijeron, cuando les decían algo, la respuesta de ellos era, bueno, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, vamos a hacer lo que hay que hacer para los hombres mientras no contradiga lo que es de Dios. Entonces, esa fue una enseñanza no solo para esos líderes religiosos, sino para todos los discípulos de Jesús en todas las épocas. Porque al final hay una gran lección sobre nuestro deber mientras estamos en este mundo, mientras todavía vivimos en esta organización, ¿no? en este mundo organizado tal y como está. Pastor, luego de esto, que era un tema, vamos a decirlo así, en palabras modernas, muy político, lo podría decir así yo, viene un tema que parece que ahora aborda una situación moral. Y vamos a ir al texto que se encuentra en el versículo 18 de Marcos 12, para leer qué le plantean a nuestro Señor Jesucristo y qué implicaciones tiene eso para nosotros. Entonces vinieron a él saduceos. Ahora vienen los saduceos, como ya lo anunciaba nuestro pastor antes, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos.
El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los siete y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Aquí hay varios temas, pastor. Y aunque estos temas están muy entrelazados en esta narración, llama la atención el hecho de que estos saduceos están tratando de entrampar a Jesús en un aspecto teológico. ¿Y qué nos revela la respuesta de Jesús sobre ese reino futuro y sobre las implicaciones de la pregunta que le están haciendo? Bueno, es impresionante cómo una sola persona como Jesús puede recibir tanto ataque y está preparado para contestar, como un luchador, y que venga uno y lo saca de combate, viene otro y lo saca, y viene otro. Ahora vienen los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran los aristócratas de esa época, eran los pudientes. Normalmente los sumos sacerdotes estaban en la familia saducea, tenían el poder definitivamente, pero había algo: los saduceos solo creían en la Torá, solo en los 5 libros escritos por Moisés. Ellos no creían en el resto, y en la Torá pues no hay algunas referencias explícitas a lo que ellos creían, que lo menciona ahí en la Biblia. Pero ahora, aquí el asunto es bien interesante. Hablan de la resurrección. Ellos tenían un tema bien, y una diferencia con el judaísmo es que para los saduceos no había resurrección. No había resurrección, porque probablemente no encontramos en esos libros así los casos de, o que habla tan abiertamente, o que habla de la resurrección, porque Jesús bien pudo haber mencionado, por ejemplo, en Daniel 12, claro, ahí está claro que hay resurrección. Y Isaías menciona la resurrección, Job menciona, y tenemos otros libros en el Antiguo Testamento, pero Jesús no menciona ninguno de ellos. ¿No? ¿Por qué? Porque no creían en esos libros. O sea que esta es una buena enseñanza para nosotros, porque tenemos que ver cómo lo aplicamos ahora para nosotros, que a veces cuando uno está en una discusión con alguien, uno siempre tiene que ver o querer ayudar a alguien para ver algún tema, uno tiene que ver primero qué cree la persona. Por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, pues claro, aunque yo le saque textos de la Biblia, pues yo tengo que ver ahora cómo, qué cree, para a partir de allí llevarlo a lo que es correcto. Entonces viene Jesús nuevamente magistralmente, él conocía las Escrituras, ojo, eso es bien importante, claro, conocía las Escrituras. Y entonces él saca ese texto donde dice que Dios no es Dios, que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac. Lo tenemos ahí. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En otras palabras, Jesús les está diciendo: mire, ahí tienen ustedes en la Escritura, ustedes creen en el Pentateuco, ¿verdad? Ustedes creen en la Torá. Ahí dice que Dios, cuando tuvo a Abraham, Isaac y Jacob como sus siervos, no es para que ellos ahora estén muertos. Él debe tener algo preparado para ellos. No es solamente un ratito, van a vivir aquí y de ahí todo se termina para siempre. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo, sí, en otras palabras. Pero veamos la trampa que ellos le habían puesto. Claro. La trampa, algunos comentadores creen que
Este era el ejemplo perfecto que tenían ellos cuando discutían con alguien de la resurrección. Con los fariseos. Como existía la ley del levirato en el Antiguo Testamento, era que si una mujer quedaba viuda y no había tenido hijos con su esposo, entonces el cuñado tenía que tomarla para darle un hijo, para tener hijos, y entonces ese niño no iba a llevar el nombre del cuñado, sino del padre, del esposo, digo, que había muerto, del esposo que había muerto, y de esa manera conservar la descendencia y las propiedades también, y no dejar desamparada a la mujer. Pero entonces ellos habían llevado el razonamiento al ejemplo más extremo. Aquí está una mujer que se muere el esposo, la toma el cuñado, la toma otro. Hay que ver qué difícil es que suceda esto, que casualmente hay 7 hermanos, ¿verdad?, ahí en una misma familia, y que los 7 están aptos para tomarla a ella. Bueno, hay tantas cosas ahí que ninguno puede darle hijo también de estos 7, pero ese era el ejemplo, y con eso ellos ganaban la discusión, según ellos, a cualquiera que hablara de la resurrección. Pero entonces Jesús nuevamente les contesta diciendo, mire, ya está el problema, ustedes primero no conocen las Escrituras, porque si conocieran las Escrituras, ustedes se van a dar cuenta que las Escrituras hablan acerca de esto, hablan de la vida futura, pero más que todo ustedes no conocen el poder de Dios. Si conocieran las Escrituras, conocerían quién es Dios, que Él es el Creador, hizo todo, y Él es capaz en la tierra nueva y en el cielo nuevo de hacer todo lo que es necesario para la felicidad del hombre, del ser humano. Aunque los saduceos en algo tenían razón, que lo que era absurdo y ellos creían es que en el cielo se iba a dar un sistema de relación igual como el que tenemos aquí en la tierra. Pero Jesús va más allá y le dicen, así como Dios tuvo el poder de crear todas las cosas, Dios tiene el poder para crear un nuevo orden de cosas, pero ustedes no tienen idea. De esa manera Jesús pudo salir airosamente de esa discusión. De esa trampa que querían ponerle. Y vemos al Señor Jesús usando la Escritura. Y para terminar nuestra reflexión de hoy, pastor, entonces, cuán importante es que nosotros estemos conscientes de nuestra necesidad de aferrarnos a la Escritura, de conocerla bien, de alimentarnos de ella constantemente para conocerla, la Escritura, y también para conocer a nuestro Dios y su poder, a fin de dejarle a Él en sus manos todos los resultados sobre lo que se va a hacer en nuestra vida. Ya la Biblia declara cómo este mundo va a seguir su historia hasta que Jesús venga por segunda vez y todo sea restaurado, pero que nosotros nos aferremos ahí para no caer en los engaños del enemigo. Todo lo que el hombre, el ser humano necesita conocer ahora ha sido declarado en las Escrituras. Es el libro por excelencia, es el libro de Dios, y debemos conocerlo porque hay muchas cosas, tanto presentes como futuras y pasadas, que nosotros no tenemos una respuesta y nos desesperamos y nos confundimos. Pero Jesús dice, mire, si ustedes conocen las Escrituras, se van a dar cuenta que este mundo no está aquí por casualidad, está por la intervención divina, y Dios tiene planificado todo, tanto el pasado, el presente, como el futuro. Qué bueno es saber que nosotros podemos confiar nuestra vida en las manos de Dios, y que no hay nada que suceda en este mundo para lo cual Dios no haya hecho una provisión. Aunque nos imaginemos el caso más difícil, como ellos, el caso más improbable, y digamos que existiera y que fuera una realidad, para Dios no hay nada imposible. Amén. Él tiene poder. Así que confiemos, por eso vale la pena que confiemos en ese Dios, quien nos ha dejado las Escrituras para que conozcamos que hay propósito en todo lo que Él ha creado en este universo, incluyendo el planeta Tierra. A pesar de la entrada del pecado, hay un diseño, hay un propósito, y que Dios lo va a cumplir, y que nosotros solo tenemos que permitirle que Él lo haga realidad en nuestras vidas. Amén. Ora por nosotros por eso, pastor, para que deseemos alimentarnos de la palabra de Dios todos los días y estemos atentos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque hoy podemos vivir con la confianza
de que tú estás al control y conoces todas las cosas. Dejamos nuestras vidas en tus manos, querido Padre, para que tú puedas intervenir. Ayúdanos para tener fe y saber que lo que falta de la historia de este mundo está bajo tu vigilancia y que nada sucederá sin que tú no des autorización. También ayúdanos, Padre, para saber de que tú estás interesado en nuestra felicidad y que si ahora hay cosas que nos causan felicidad, mucho más en la vida venidera. No importa lo que sea, Señor, o cómo sea, nosotros queremos vivir ahí porque sabemos que si cuidas hoy de nosotros, mucho más cuando ya no exista pecado, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni muerte. En el nombre de Jesús. Amén.